Muy bien, buenas tardes. Saludamos en forma muy especial a nuestros estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad de la República, también a los docentes que nos acompañan desde la señal en Facebook de la Radio Universidad de la República. En forma también muy especial, saludo en este encuentro a los jefes de carrera de Temuco, Rancagua y también de Santiago, quienes nos acompañan en esta actividad de cierre de la Semana de la Psicología, donde además celebramos el Día del Psicólogo. Así que ciertamente tiene un segundo matiz este encuentro de hoy, y que tiene que ver también con agradecer la vocación para quienes ya estamos titulados y fortalecer el proceso de formación de nuestros estudiantes. Bien, hoy día en esta actividad de cierre de la Semana de la Psicología nos reunimos en torno a la temática de desafíos de las políticas públicas y su impacto en contexto de pandemias. Saludamos a alguien de la casa, a Cristian Sepúlveda Fernández, quien es uno de nuestros expositores, que es de profesión psicólogo, magíster en educación, mención pedagogía para la educación superior, y además magíster en gerencia y políticas públicas. Actualmente Cristian es postulante al doctorado en psicología clínica en la Universidad de Palermo en Argentina. En el área de formación profesional cuenta con un postítulo en terapia cognitiva y además es supervisor clínico de INTECO y del Centro MIP. En el ámbito profesional ha creado programas de tratamientos para niños y niñas y adolescentes que presentan consumo problemático de drogas. Además, el programa de intervención PIE-HDS y programas de empleabilidad juvenil. Con una trayectoria de 20 años de experiencia laboral con población infanto-juvenil en contextos de alta vulnerabilidad y riesgo psicosocial. Actualmente se desempeña en la Corporación de Apoyo a la Niñez y Juventud en Riesgo Social, YEQUEN, institución acreditada ante el CENAME, Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social, y siendo el encargado técnico y asesor clínico de una cantidad importante de programas en las regiones de Ñuble, Biobío, Valparaíso, Maule y también de O'Higgins. Agradecemos también la presencia de Mónica Contreras, quien además es exalumna de nuestra universidad, de profesión socióloga y magíster en políticas sociales y gestión local. Mónica además ha participado en proyectos de advocacy en favor de los derechos humanos, de la niñez y actividades de transferencia para profesionales de América Latina. Desde el 2014 al 2018 se desempeña en el Ministerio de Desarrollo Social como coordinadora de la Unidad de Diseño de Programas Sociales del Sistema Intersectorial de Protección Social y en la Unidad de la Niñez de la misma institución, donde trabajó en el diseño técnico de la actual Subsecretaría de la Niñez y en la reforma en curso del Servicio Nacional de Menores. Es además integrante del Consejo Consultivo de la Red de América Latina de Acogimiento Familiar, integrante del Bloque por la Infancia y Mesa Temática de Infancia del Senado de la República hasta el año 2014. También ha participado como coordinadora del Programa de Desarrollo Social de la Universidad Central de Chile y representante institucional en la Red Nacional de Aprendizaje y Servicio y Red Iberoamericana de Aprendizaje. Mónica también ha asesorado en forma técnica a nivel nacional a la Fundación Hogar de Cristo y además es representante institucional en el Consejo Consultivo del Servicio Nacional de Menores. Así que agradecemos la presencia de estos dos expositores de hoy día, quienes van a realizar con nosotros un proceso de revisión también de las políticas públicas en infancia, los desafíos que también tenemos como sociedad y también qué ha ocurrido en el contexto también de las políticas públicas y en todo el proceso de emergencia sanitaria en este contexto de pandemia. Así que, Mónica, le damos la bienvenida para que pueda comenzar usted con su exposición. Y recordamos a nuestros auditores que pueden realizar sus preguntas en la barra de contenido, las que recogeremos y compartiremos con nuestros expositores al término
de las presentaciones. Mónica, por favor. Bueno, buenas tardes. Saludar especialmente a los psicólogos y psicólogas presentes en su día. Agradecer la invitación. La verdad que para mí es muy especial estar acá participando de este espacio. Vuelvo a mi alma mater, así que eso es muy significativo para mí. Y bueno, solo precisar y agradecer la presentación y solo precisar que actualmente pertenezco al bloque por la infancia y soy la encargada de incidencia en políticas públicas de la Fundación Hogar de Cristo. En eso me desempeño en el día de hoy. Traje una presentación para compartir con ustedes y un espacio para poder conversar en función de las preguntas que a ver. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, Mónica, la vemos. Perfecto. Bueno, en mi intervención quisiera tratar 3 puntos. En primer lugar, referirme rápidamente a cuál es la situación demográfica y social de los niños y adolescentes y respecto a los datos oficiales actuales, en el fondo cómo nos pilló la pandemia, ¿no es cierto? Y como a ellos les tocó esta pandemia, en qué contexto, para luego hacer un análisis de la respuesta del Estado, ya entrar de lleno al tema de las políticas públicas a 30 años de que Chile ratificó la convención. Y finalmente quiero cerrar con algunas reflexiones respecto al actual proceso constituyente, que para mí es una gran oportunidad también de poder ponernos al día con algunos temas que quiero ir planteando. Respecto al primer punto, la situación demográfica y social actual, quisiera primero señalar y recordar que cuando hablamos de población de niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de una población de 0 a 18 años que representa el 24,2% de la población total del país. Por tanto, no es una población minoritaria, es una población significativa y que está presente en al menos el 40% de los hogares de Chile. Dentro de esta población, por cierto, hay diversidad. Hay una población que se encuentra principalmente en las zonas rurales, pero también hay una población importante de niños, niñas y adolescentes que todavía se encuentran en zonas rurales, aun cuando la migración en las últimas décadas ha sido intensa, y tenemos 12,6% de acuerdo a la última CACEN de población en situación rural, que para efectos de la política pública es un dato interesante de tener en cuenta, así como también un 12,9% de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a pueblos indígenas, y este número del 2,8% que ha ido increciendo en el último año, los últimos 2 años, de los niños, niñas y adolescentes que están en situación migratoria, que es un número que, como ustedes saben, lo han visto en la prensa, ha aumentado de manera también considerable. Ahora, ¿cómo nos pilló esta pandemia? ¿Sí? Recuerden que una de las primeras condiciones o recomendaciones de la autoridad sanitaria fue quedémonos en casa. Sin embargo, hay un grupo importante de niños, niñas y adolescentes, que es casi 1 millón de niños, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza multidimensional. Y eso significa que hay una serie de condiciones en su situación de vivienda, de bienestar, de todas las dimensiones de su vida que están obviamente no satisfechas, y entre ellos, por ejemplo, el tema habitacional, y que quedó obviamente a la luz y de hecho manifiesto a propósito del tema de la pandemia y la necesidad de hacer, por ejemplo, cumplir la medida de cuarentena. Así como los datos nos señalan que casi un 30% de los niños y adolescentes viven en condiciones de hacinamiento. Tenemos también, de acuerdo al último catastro del Ministerio de Vivienda realizado el año pasado, recientemente, hay más de 30.000 niños y adolescentes que viven en campamentos, y no hay que perder de vista también situaciones de deprivación de derechos básicos, como es el acceso al agua, que también ha sido lo que se han conocido como las zonas de sacrificio, y que la verdad es que afecta a un gran número de las comunas del país. A un 42% de las comunas del país está con escasez hídrica, lo que también efectivamente atenta con el derecho a un desarrollo integral de los niños y adolescentes. Por tanto, esta premisa, ¿no es cierto?, estas medidas sanitarias que se instalaron desde un principio a propósito de la pandemia, obviamente develaron con mucha fuerza el nivel de cómo se expresa la desigualdad en nuestro país.
Así también ocurre, quiero ejemplificarlo también en otra área, como fue el tema de educación, que fue otro de los temas que estuvo muy fuerte en la agenda a propósito de los cierres de la escuela, y que es que efectivamente también la pandemia dio cuenta y develó una realidad importante de niños, niñas y adolescentes que no estaban tampoco asistiendo al colegio. Hace muchos años que sabemos que existen niños excluidos del sistema escolar y esta cifra es una cifra bastante poco difundida, pero es una cifra bastante alta. Son 187.000 niños y adolescentes que han sido excluidos del sistema escolar, los mal llamados desertores escolares, y de hecho, producto de la pandemia se calcula, y la UNESCO lo calcula así, se podría aumentar en Chile unos 80.000 niños más, niños y adolescentes. Y este aumento se debe principalmente también a nuevas variables de vulnerabilidad y brechas en el ejercicio de derechos que eran preexistentes a la situación de pandemia, como por ejemplo lo que ya ustedes también me imagino han escuchado a través de los medios, que es la llamada brecha digital. Quedó en evidencia que un gran número de familias, hogares no tenían acceso a computadores, no tenían acceso a conexión a internet y que eran elementos que el Ministerio de Educación suponía y asumía necesarios para poder llevar adelante la estrategia de enseñanza virtual y a distancia. Por tanto, si ya habían algunos casos, por ejemplo, de niñas que tenían algunas dificultades, por cierto que este nivel de falta de acceso a estos bienes y servicios básicos en este contexto de pandemia, por cierto que los dejó en una situación de mayor desventaja y así va a ir en el fondo justificándose y esto es lo que va a ir argumentando y fundamentando por qué es tan importante ir develando y generando buenos datos y estando sensible a la realidad de nuestro país, desgranando un poco más los datos. ¿Sí? Porque al menos, por ejemplo, este grupo de niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema escolar no es un dato nuevo. No obstante, el Ministerio de Educación no cuenta con una política pública para esta población. ¿Sí? Y eso es una demanda histórica desde el mundo de la educación y la sociedad civil que no ha sido satisfecha de manera satisfactoria. Y hoy en día nos enfrentamos entonces a una política pública que está recién en diseño, se está revisando desde el Consejo Nacional de Educación, no obstante ya va a tener que enfrentarse a una situación de mucho mayor gravedad. Otra área importante que quisiera relevar para ir aproximándonos a la realidad de los niños y adolescentes y que yo sé que a muchos de ustedes les preocupa es la situación de violencia a la cual están expuestos. Hay muchos datos, hay mucha investigación y datos sobre este tema, pero quisiera más o menos relevar 3 datos que me parece que pueden de alguna manera ir ilustrando esta situación. En primer lugar, la situación de trabajo infantil. Aquí el último dato que Chile tiene oficial con una encuesta adecuada es el dato del 2012. Por tanto, el dato que les estoy exponiendo, el del 6,6% de niñas en situación de trabajo infantil, es un dato que ya podríamos decir antiguo. Aquí esto devela claramente que también tenemos deficiencias en cuanto a generar políticas de conteo y sistematización permanente para poder nutrir las políticas públicas para los niños, niñas y adolescentes, y aquí hay poblaciones que van quedando invisibilizadas ante los ojos del Estado por falta de estas políticas de medición constante. Por tanto, estos grandes esfuerzos como fue la encuesta de trabajo infantil, como es la llamada EANA, que se realizó el 2012, no ha sido replicada, aun cuando también es una demanda de algunos sectores de la sociedad civil. Por otro lado, y respecto a los temas de violencia propiamente tal, ustedes saben que Chile es uno de los países que se caracteriza por tener altos niveles de violencia contra los niños. Hubo un estudio en el 2012 de UNICEF que ratificó esto a través de una investigación en distintos estratos sociales. Esto no solamente está alojado en estratos más en situación de pobreza. Un 70% de los niños y adolescentes declara haber sufrido algún tipo de violencia. No obstante, hay un dato muy reciente que es el del 2012-2017 de esta encuesta ELPI que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social y que dice que el 62,5% de los cuidadores principales reconoce el uso de métodos de disciplina violentos. Y esto es muy importante también de atender cómo nosotros todavía culturalmente tenemos aceptado la violencia como método de crianza. Y es lo que de alguna manera también va favoreciendo que la violencia siga tan instalada y por tanto también de manera transversal a todos estratos sociales.
Otros datos que quisiera relevar en este ámbito es que, bueno, ustedes saben el tema del Servicio Nacional de Menores. Yo no quiero cenamizar esta conversación y es algo que quiero declarar desde ya. No obstante, sí quería, obviamente, sé que es un dato que preocupa, este tema es un tema relevante y que está en la agenda país en este minuto. Ya a junio del 2020 ya habían ingresado 114.129 niñas y adolescentes al CENAME. Esto incluye de todas maneras los niños que han ingresado a las oficinas de protección de derechos. Y por otro lado, también tenemos un catastro reciente que también adolece de esta sistematicidad, ¿no es cierto?, en la generación de datos oficiales que tiene que ver con la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, que dio cuenta de 547 niños. No obstante, la cifra sombra que maneja la sociedad civil siempre supera los 1000 casos a nivel nacional. Y así, bueno, vamos de alguna manera levantando a través de esta cifra la situación todavía de muchas poblaciones que dentro de la niñez están sufriendo violación a sus derechos humanos de manera permanente y respecto de los cuales también hay mucha invisibilización de las políticas públicas. Ahora, frente a esta realidad, esto es un mapeo muy rápido, por supuesto que podemos levantar muchos otros datos más. Ahí les recomiendo poder consultar la CACEN 2017, hay un informe específico sobre la situación de niños, niñas y adolescentes. También está el Observatorio de la Universidad de Chile, que es bien interesante en manejo de datos respecto a la niñez. Pero a la luz de los 30 años de la ratificación, me gustaría pasar a mi siguiente punto de análisis. Lo primero que quisiera señalar es que cuando Chile ratifica la convención, al año siguiente que la convención fue ratificada, o sea, creada, ¿no es cierto?, a nivel mundial, no es menor señalar de que fue ratificado a 5 meses del retorno a la democracia. Ahí hay una fotografía del día de la ratificación, que fue el 14 de agosto de 1990, y me gusta mostrar este hito porque da cuenta de que esta ratificación es también parte, ¿no es cierto?, de la agenda de derechos humanos de la niñez postdictadura. Por tanto, aquí también nosotros podemos hacer una lectura política, ¿no es cierto?, de esta ratificación a la luz de un proceso histórico que vivía nuestro país a partir de los años 90 y que tenía que ver con la recuperación de la democracia y cómo nosotros a partir de esa definición o esta declaración que yo estoy haciendo podríamos también hacer un análisis crítico del estado de cumplimiento de los compromisos que esta ratificación implicaban y que principalmente tenían que ver con primero, al ratificar la convención estábamos señalando que los niños, niñas y adolescentes son reconocidos por el Estado como sujetos de derecho. Recuerden que la convención tiene rango constitucional, por tanto estamos planteando y asumiendo y adhiriendo a sus planteamientos, y el principal planteamiento es el cambio de paradigma, el poder generar una nueva relación entre las niñas y adolescentes y el Estado. También esta ratificación implica que reconocemos, por tanto, todos los principios y adherimos a los principios de la Convención, que es la impronta finalmente de este paradigma, donde está el principio de participación, el principio de no discriminación, el principio de supervivencia y desarrollo, donde está el conjunto, obviamente, de los derechos económicos, sociales y culturales, el principio de interés superior del niño y el tan polémico principio de autonomía progresiva que genera tantas disputas a nivel valórico y religioso a nivel nacional hasta el día de hoy, y que me gustaría retomar ese tema más adelante. Y por otro lado también la ratificación de la convención implica un reconocimiento de que si bien el Estado es el principal garante, todo el mundo adulto y todas las organizaciones, tanto la familia, las empresas privadas, los medios de comunicación, toda la institucionalidad, la comunidad, tienen un rol que jugar en la garantía de los derechos. Por tanto, todos nosotros somos garantes de los derechos de los niños y adolescentes, transformando esto entonces no en una perspectiva técnica, esto no es una declaración técnica ni solamente jurídica, sino que efectivamente es un marco ético y que también trasciende aspectos profesionales de nuestro rol profesional, sino que tiene que trascender hacia nuestros ámbitos también de la vida privada y la relación que tenemos con los propios niños, niñas y adolescentes que están en nuestros ámbitos privados y familiares.
Dicho esto, lo que debió haber ocurrido entonces, a propósito de la ratificación, es que se instalara un sistema de garantías y de protección integral a nivel de nuestro país. Ese es el siguiente paso esperado por el Comité de los Derechos del Niño. ¿Qué componentes tiene este sistema? Quisiera hacer una revisión rápida de esto, que me parece central, para poder también hacer un análisis crítico del estatus actual de las políticas públicas. Lo primero es que tiene que haber un conjunto de garantías y tiene que estar adecuada la normativa a estos principios y derechos que establece la Convención. Y ahí todavía efectivamente tenemos muchos resabios de los modelos pre-convención. Todavía, por ejemplo, tenemos vigente la ley de menores que no tiene una perspectiva de derechos de los niños como sujetos de derecho, por dar un ejemplo. Hay reformas pendientes en esa línea. Obviamente hay otros avances, como la reforma que creó los tribunales de familia, donde se consagra el interés superior del niño, el derecho a ser oído en los procedimientos administrativos. Tenemos también avances en ese aspecto. Por otro lado, también si tuviésemos desde esta perspectiva, toda la reforma del Sename no sería la prioridad, sino que formaría parte de una gran reforma. Y no obstante, nos llevamos años senamizando nuestra discusión y esperando esa reforma para resolver los problemas y la vulneración de derechos de los niños y adolescentes, lo que es un grave error histórico que hemos cometido como sociedad en nuestro país, por el desconocimiento y la falta de comprensión de la perspectiva de los derechos humanos de la niñez. Otra cosa que debió quedar bien instalado y debiéramos ir trabajando hacia allá es poder instalar un modelo de gestión de alerta temprana con base territorial. Esto implica en concreto que el Estado también en todas sus capas, es decir, desde el nivel central hasta el nivel municipal, tenga una articulación y todos los actores que se involucran en esos niveles, desde el nivel regional hasta el nivel local, los municipios, por ejemplo, son actores clave, puedan entonces estar articulados junto con la comunidad, las familias, para poder entonces como grandes aliadas desde la protección de los derechos de los niños, puedan llevar adelante entonces una agenda de protección integral. ¿Cuál es el foco de esa agenda de protección integral? Por cierto que siempre tiene que ser la prevención de la vulneración de derechos y la promoción de ellos como actores incidentes de su realidad y de los procesos de cambio social. Eso es muy importante de poder ir comprendiéndolo y de ir generando cambio cultural que pueda permitir eso. Por otro lado, también un sistema de garantía considera una institucionalidad rectora y una institucionalidad autónoma para la supervigilancia. Y aquí tenemos avances interesantes a nivel país, como es la reforma al artículo 1 del Ministerio de Desarrollo Social, que se realizó en conjunto con la creación de la subsecretaría. Y esa reforma del artículo 1 lo que hace es plantear de que el Ministerio de Desarrollo Social sería como el ente rector del sistema. Por tanto, es el ente rector de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de todo el país, y no solamente es un ministerio, por tanto, focalizado en población en situación de pobreza, que es tal vez el gran salto cualitativo que tiene que dar y que está pendiente todavía en este ministerio. Y por otro lado, tenemos esta institucionalidad autónoma, que es la creación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que también es un avance que no podemos desconocer, trascendental, hacia el camino de la instalación de un sistema de garantía. Grandes deudas, por supuesto, tenemos en mecanismos de exigibilidad, porque al no contar con una ley de garantías de protección integral, que es lo que se está discutiendo hoy en el Congreso y que desde un principio debe haber sido priorizado por sobre la reforma del Servicio Nacional de Menores, efectivamente no hay mecanismos de exigibilidad para los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y menos una perspectiva universal pensando en el desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes, y seguimos con una mirada muy focalizada en la situación de pobreza y, por cierto, obviando inclusive, y ahí también tenemos algunas deficiencias, como lo hice ver al principio, invisibilizando todavía poblaciones de especial vulnerabilidad. Y finalmente también mecanismos de rendición de cuentas con accesibilidad universal, tampoco hay establecido, o hasta el día de hoy, al menos la Subsecretaría de la Niñez no lo ha manifestado o no lo ha planteado. Han habido más avances en la institucionalidad de la Defensoría de la Niñez por sus propias características, su estándar obviamente de desarrollo institucional a la luz de un enfoque de derecho. Creo que está mejor logrado la operacionalización del enfoque de derecho, por cierto, y ha generado algunos mecanismos. Tiene un comité consultivo de niños, niñas y adolescentes y otro consejo consultivo de adultos, de organizaciones de la sociedad civil, y ahí por supuesto que han ido avanzando en mejores estándares de operacionalización.
Dicho esto, quisiera relevar también desde las políticas públicas algunos hitos, ¿sí? Como para no tener una mirada más en concreto, de algunos hitos respecto a partir de la ratificación de políticas públicas y marcos legislativos que efectivamente han permitido avanzar en materia de derechos de la niñez. Uno de ellos es un hito relevante, no obstante podemos decir que reciente, que es el de 1998 y que refiere a la consagración de la igualdad de filiación. Si me permiten el lenguaje, aquí es cuando eliminamos los mal llamados niños guachos, que históricamente hubieron en Chile, pero no obstante siempre a propósito de esta falta de ley de garantía y de una perspectiva de protección integral, siempre estas reformas tienen un pendiente. ¿Cuál, por ejemplo, es el pendiente de la ley de igualdad de filiación? Hoy en día son los niños, niñas y adolescentes de familias homoparentales. Estos niños que pertenecen a familias con de dos mamás o dos papás, efectivamente son niños que están en una situación de vulnerabilidad, son familias altamente discriminadas, eso lo confirma una investigación realizada este año por la organización Móvil, por ejemplo. No obstante, ha sido muy compleja la tramitación de la ley en el Congreso también por las corrientes más conservadoras que todavía siguen impidiendo la garantía plena de los derechos de los niños. Por tanto, también podemos decir que, si bien es un hito relevante, por cierto, muy importante para la ley de familia, tenemos ahí un debe importante para otro grupo de niños que queda marginado de esos beneficios y reconocimiento. Aquí yo les voy a dejar de todas maneras la presentación para que lo puedan revisar, no me voy a detener por temas de tiempo en cada uno de ellos, pero por cierto que no puedo dejar de mencionar la creación del subsistema del famoso Chile Crece Contigo, que seguramente es reconocido a nivel internacional, es la política pública tal vez más robusta que tenemos desde una perspectiva de derechos de la niñez, porque sí efectivamente establece garantías de exigibilidad. No obstante, todavía aquellas cosas que son más bien de corte universal no logran quedar instalados en los estratos más altos. Y esto tiene que ver con todavía la configuración de nuestra sociedad desigual, en que tenemos servicios para personas más en situación de mayor pobreza y servicios para personas, y que en general las personas de clase más alta o de estratos más altos siempre acuden a los servicios más privados, no como en otros países donde efectivamente lo público es valorado y no está asociado público a pobreza, como todavía ocurre en nuestro país. Pero sí es una política pública que se ve con un salto cualitativo. ¿Qué cosas positivas tiene? Podemos reconocer ahí la intersectorialidad. Hay un modelo de intersectorial interesante, una articulación que efectivamente llega al nivel local, pero habilidades que con la implementación a lo largo de los años se ha hecho ver como sus limitaciones para poder efectivamente ser un mecanismo de alerta temprana para poblaciones de mayor riesgo, por ejemplo, niños para atender a un niño en situación de calle a tiempo, o no está acondicionado el sistema para eso. O también en sectores rurales, a propósito de algunos estudios, han dado cuenta que le falta cierta pertinencia, aun cuando hayan tratado de hacer algunos esfuerzos ahí con las comunidades más indígenas, por ejemplo, de hacer materiales mucho más adecuados, pero de alguna manera sigue siendo su diseño, su diseño sigue respondiendo más bien a una matriz más bien urbana, urbana céntrica, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado también está al pendiente y siempre ha sido una expectativa que pueda generar un sistema de acompañamiento hasta los 18 años, hoy llega hasta los 9 y hay un programa de salud mental que logró correr un poquito de la cerca hasta los 10 años, pero efectivamente la expectativa es que pueda ir avanzando hacia adelante. En términos de institucionalidad, bueno, aquí ya lo había mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Les dejo aquí solamente los rostros, por lo menos ahora, como yo que trabajo ahora desde la sociedad civil, es muy reconfortante tener a quien ir a pedirle una audiencia, a quien ir a levantar reclamaciones y demandas concretas, y en eso quería relevar, por cierto, este hito de avance en temas de institucionalidad. Y por otro lado también, algo muy poco conocido, que eso también hay que sospechar porque es tan poco conocido, que debiera ser todo lo contrario, pero en el gobierno de la presidenta Bachelet se lanzó la Política Nacional de Niñez y Adolescencia por parte del Consejo Nacional de la Infancia, que era esta institucionalidad transitoria que se creó,
Y esto sí quedó en la ley del Ministerio de Desarrollo Social, a propósito de la creación de la subsecretaría. Y esto tiene aparejado un plan de acción que fue actualizado en este gobierno en este gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y en teoría este es el instrumento que le permite al Ministerio de Desarrollo Social ser el ente rector y articulador. No obstante, por ejemplo, el año pasado, sin pandemia, debía haber sesionado un Consejo de Ministros solamente para tratar las materias de niñez, y eso no ocurrió, y se generó este Consejo más bien el Acuerdo Nacional por la Infancia, que era más bien un espacio más político. Por tanto, esta institucionalización del mecanismo de coordinación ha sido bastante lento y no se ha ido consolidando como esperábamos. Y por cierto que la ausencia de la ley de garantía es finalmente el marco legal que está ausente y que podría facilitar o ayudar a que esto se pudiera consolidar. Esa es mi opinión. Reforma en proceso, y que es tal vez de lo que más escuchamos, lamentablemente, es la reforma del Servicio Nacional de Menores. Y aquí, efectivamente, ustedes habrán visto por la prensa que existen opiniones divergentes o totalmente opuestas entre la posición del gobierno y la posición de principalmente la sociedad civil del ámbito de la niñez y adolescencia. No voy a hablar de todos, pero sí de la mayoría, o al menos de los más incidentes. Aquí solamente puse un titular que encontré de una columna reciente, pero bueno, aquí hay posiciones divergentes que me imagino que podremos comentar al respecto, y que tiene que ver principalmente con los temas que ya he señalado, la falta de, efectivamente, a propósito de la instalación de la Convención y de un enfoque de derecho y de la protección integral, el camino recomendado inclusive por el comité era la instalación del sistema, invertir en prevención de vulneración de derechos y no en la reforma del Sename. Esto es como en contexto de pandemia estar invirtiendo en las camas UTI y no en la vacuna de la pandemia, para llevarlo así a una figura de las cosas que estamos discutiendo a propósito de pandemia. Bueno, esto les dejo esta lámina solamente que grafica en fácil lo que entendemos por un sistema de garantía que se despliega hasta un nivel local y que efectivamente tiene que tener garantía, debe reforzarse. Por lo tanto, el sistema de protección social está alojado ahí, su fuerza, su corazón, en políticas públicas universales, porque lo que tenemos que hacer y esforzarnos como Estado y como país es que efectivamente ocurran las vulneraciones de derechos. Por tanto, invertir los esfuerzos y las prioridades gubernamentales en la línea roja hacia abajo no parece lo más adecuado y sensato. Ahora, ¿cuál ha sido históricamente, desde mi perspectiva, el gran obstáculo de por qué insistimos en invertir principalmente en la vulneración y no en la prevención? ¿Por qué ha sido tan difícil? Hay muchos intentos de ley de garantía, este no ha sido el único, anteriores también, y tiene que ver principalmente con que todavía prima y predomina en nuestro país una matriz cultural adultocéntrica, y no solo en nuestro país, sino que en toda la región de América Latina. Y cuando hablamos de matriz adultocéntrica, lo que estamos planteando es que es el adulto quien define lo que es valioso y correcto y supera más su rol de acompañamiento y guía que plantea la Convención. Si ustedes habrán escuchado por ahí, hay una corriente muy ligada a sectores conservadores religiosos, fundamentalistas, que hablan de no te metas con mis hijos, y en el fondo es más bien cosificar la relación y dominar, es una relación de dominación respecto al adulto y niño, y no una relación de acompañamiento, cuidado y guía, como lo establece el enfoque de los derechos cuando reconocemos a los niños y adolescentes como sujetos de derecho. Y esto se expresa no solamente en el ámbito familiar, esto también se expresa en los espacios escolares, espacios en el propio Estado, y es por eso que antes de cualquier ley o reforma, recuerden que tuvimos la reforma de la ley de penal adolescente muchos años antes de la reforma del Sename y de la ley de garantía. Esa reforma y la ley de responsabilidad penal salió rápidamente porque efectivamente teníamos esta concepción instalada desde la perspectiva autocéntrica del niño peligroso que hay que corregir, la perspectiva más bien punitiva de una socialización que no es desde la crianza positiva, sino que desde la opresión.
Y para ir cerrando, me gustaría, obviamente no puedo dejar de hacerlo, hablar del proceso constituyente, que es el que hemos iniciado también y con mucha actoría de adolescentes que están bajo finalmente la protección de la Convención sobre los Derechos del Niño, que la inspiran. Me parece que es una oportunidad emergente para poder saldar la deuda con los niños y adolescentes, esta deuda que se arrastra desde el retorno a la democracia y que tiene que ver con poder efectivamente tomar este proceso como una oportunidad para consolidar el reconocimiento de los niños como sujetos de derecho. En esta lámina lo que estoy mostrando es los resultados de una consulta que se realizó el mismo día del plebiscito. Ustedes saben, bueno, ganó la opción apruebo y la Convención Constitucional, y World Vision hizo una consulta a niñas y adolescentes que no podían, por cierto, ir a votar, y en esa consulta ellos efectivamente manifiestan una serie de opiniones, pero si se van dando cuenta, lo que esta lámina manifiesta es que ellos quieren participar. Ellos opinan que deberían poder inclusive votar. Un 96% de los que participaron de esta consulta entre 14 y 17 años opinan que deberían poder votar. Un 61% opina que su opinión debiera ser tomada en cuenta. Un 93% habría votado apruebo, o sea, ya el éxito de la opción apruebo hubiese sido descomunal. Y participaron en esta consulta 17.000 niños, niñas y adolescentes, que no es un grupo tan minoritario para el tiempo de difusión que tuvo esta iniciativa. Dicho esto, y para ir cerrando, me gustaría plantear dos cosas. Lo primero, en mi opinión, el proceso constituyente debe considerar en el reglamento de la Convención Constitucional un mecanismos vinculantes de participación para el grupo de niñas y adolescentes, desde el nivel territorial, por cierto, hasta el nivel de la Convención Constitucional. Ya están dando vuelta algunas propuestas, cabildos vinculantes, que en el fondo no sean solo para el mundo adulto, sino que también para recoger la opinión de las niñas y adolescentes. Lo importante es que sea vinculante. ¿Cuál es el riesgo de que no consideremos una participación efectiva? Es que la nueva Constitución no represente y no sea legitimada por las nuevas generaciones por no haber participado, y podamos, entonces, cometemos riesgo de replicar la misma matriz adultocéntrica, patriarcal y heteronormativa que nos caracteriza todavía como país. Por otro lado, es necesario y urgente abrir el debate sobre la edad mínima para el derecho a voto. Hay algunas iniciativas en el Congreso y la Defensoría de la Niñez también está promoviendo abrir ese debate. Y finalmente, con esto cierro, quisiera plantear cuáles son desde mi perspectiva los contenidos mínimos que debiera tener una nueva Constitución. Más allá de, obviamente, el reconocimiento de los niños y adolescentes como sujeto de derecho, debiera establecer el principio de interés superior del niño como criterio prioritario, el de autonomía progresiva, el de igualdad y no discriminación, garantizar derechos económicos, sociales y culturales para poder efectivamente romper y derribar estas barreras de desigualdad que hemos perpetuado por largos años, el derecho a la protección contra todo tipo de violencia, considerando las características, las lamentables cifras que nos caracterizan, y finalmente poder garantizar un desarrollo sostenible a través de una constitución ecológica. Eso creo que serían para mí los mínimos deseables de una nueva constitución, desde una perspectiva obviamente de enfoque de derecho de la niñez. Esas serían mis reflexiones para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Mónica. Y en este momento nos preparamos y nos disponemos a escuchar a quien también es docente de esta universidad, don Cristian Sepúlveda Fernández. Cristian, por favor. Ok, voy a... Aprovechamos de recordar a quienes nos están siguiendo por la señal online de la radio de nuestra universidad que pueden hacer sus consultas en la barra de contenidos y nosotros las compartiremos con nuestros invitados. Muchas gracias. ¿Me confirman que se ve la presentación? Sí, se ve, Cristian, súper bien. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y comentarles que, partiendo desde la presentación que quiero compartir, tengo que señalar algunos sesgos personales, ¿ya? Y eso tiene que ver un poco con el trabajo, como tú comentabas en la presentación, que llevo desarrollando en el área de la política pública de infancia y la ejecución directamente de ellas desde hace bastante tiempo. Que eso
identifica como un sesgo, y lo otro también que tiene que ver un poco con mi formación como psicólogo clínico, que también de alguna otra manera se ve impactado respecto de la temática y la presentación que les voy a compartir. Lo que yo quise un poco hacer es compartir con ustedes un poco lo que ocurrió durante este año, lo que ocurrió durante el año pasado, ¿verdad? Octubre en adelante, con los niños, las niñas y adolescentes en Chile, básicamente con los niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Que son, lamentablemente, ese grupo que comentaba recién Mónica, de 114.129, ¿verdad?, que han ingresado a la red Sename durante este año. Habitualmente, cada uno de esos niños y adolescentes estaban incorporados en algún programa, ¿verdad?, que se denominan de protección, que el Servicio Nacional de Menores ejecuta a nivel nacional y que ejecuta con instituciones colaboradoras, que una de ellas, ¿cierto?, la Corporación de Apoyo a la Niñez y Juventud en Riesgo Social, YEQUEN es la institución en la que yo he trabajado por más de 20 años, ¿ya? La Corporación YEQUEN es una de las tantas colaboradoras que tiene el Sename, que hoy en día, si no me equivoco, el registro que tiene Sename son aproximadamente 800 instituciones colaboradoras, que se denomina habitualmente como OCAS. Y dentro de esta incluso están también los municipios, que son, como decía Mónica, los encargados de ejecutar la Oficina de Protección de Derechos, la OPD, ¿verdad?, que están en esa modalidad. Por lo tanto, todas estas instituciones, ¿verdad?, son las encargadas de desarrollar y ejecutar cada uno de los programas, ya que el Servicio Nacional de Menores va, ¿cierto?, desarrollando y que va estipulando en términos técnicos para poder ejecutar en cada uno de los territorios, en todo el territorio de Chile. Es lamentable, sí, es lamentable que existan programas en los cuales, ¿cierto?, han requerido que se instalen, ¿cierto?, más cobertura, ¿ah? Cuando uno desde el punto de vista de la ciudadanía, desde el punto de vista incluso del juicio más personal, esperaría que esos programas estuvieran menos presentes. Ejemplo de ello, nosotros acá, voy a hablar un poco del territorio de la región de Ñuble. En la región de Ñuble, hasta antes del año 2010, hago la diferencia porque después del terremoto algo ocurrió, ¿ah? Está estudiado por ahí eso, pero antes del año 2010 existía acá en la región de Ñuble, en aquel tiempo éramos todavía provincia de Ñuble, pertenecíamos a la región de Biobío, un programa que atendía a toda la provincia de Ñuble, las 21 comunas, que son los programas de reparación de maltrato, ¿ya? Programas que tienen por objetivo, ¿verdad?, atender a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de maltrato, de negligencia, de abuso sexual y situaciones traumáticas bastante complejas a nivel individual. Posterior al año 2010, ha habido un incremento en términos de la necesidad de atención de este mismo tipo de programa, y hoy día 2020, nos encontramos que acá en la región de Ñuble existen 5 programas, ¿cierto?, orientados a esta misma temática. Y aún la situación es más compleja porque de los 5 tienen cobertura, ¿cierto?, plazas que atienden, 100 plazas cada uno. Sin embargo, la derivación desde el Tribunal de la Familia, ¿cierto?, y la necesidad de atención da cuenta de que existen aproximadamente 80 niños y adolescentes en lista de espera en cada uno de estos 5 programas. Eso refleja un poco la realidad en la cual nos encontramos hoy. Y entonces, la pregunta es, ¿qué ocurrió, ¿verdad?, con esta población? ¿Qué ocurrió, ¿cierto?, con este grupo objetivo, ¿verdad?, de niños y adolescentes durante la pandemia? ¿Y qué va a ocurrir seguramente post pandemia? Entendiendo que todavía nos encontramos, ¿verdad?, en esta situación de emergencia sanitaria. Desde ahí entonces, es bueno, o yo por lo menos he señalado que hemos pasado, ¿verdad?, durante este año, de niños, niñas y adolescentes en riesgo a niños, niñas y adolescentes en emergencia, ¿ah? Es decir, todos los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en situación de riesgo y que estaban incorporados en
muchos de los programas a nivel nacional y otros que todavía no hayan sido incorporados y que pueden estar en esta espera, ¿verdad? Hoy en día se encuentran en una situación no de riesgo, sino que de emergencia. Y toda la población, ¿cierto?, adolescente, infantil, que se encontraba, ¿cierto?, desde el punto de vista a lo mejor normativo, en situación de normalidad o en situación de, ¿verdad?, sin presentar grandes problemas en términos psicosociales, hoy en día seguramente gran parte de ellos han pasado, ¿verdad?, a una población de riesgo. Por lo tanto, esa es una realidad en la cual tenemos que hacernos cargo y seguramente todavía el impacto directo en términos de, ¿cierto?, la individualidad, en términos de la situación familiar, no estamos todavía en condiciones de tener un diagnóstico certero de lo que puede ocurrir. Entonces, durante este periodo de pandemia, ¿qué es lo que ha ocurrido con la mayoría de los programas, ¿verdad?, que existen en el territorio? Y yo digo la mayoría porque hablando desde lo que me toca a mí, es conducir en términos técnicos, términos, ¿verdad?, clínicos, nosotros, la corporación de quien ejecuta a nivel nacional 39 programas, tanto en la línea de protección, ¿verdad?, y también en la línea de justicia juvenil. Como bien decía Mónica, desde que Chile, ¿verdad?, instauró la ley de responsabilidad penal juvenil, allá en el año 2005, pero que partió en el año 2007. Por lo tanto, son programas que están distribuidos, ¿verdad?, en todo el territorio nacional. ¿Y qué es lo que ocurrió entonces? Primero, hubo que, ¿cierto?, trabajar, continuar desarrollando el trabajo que se está desarrollando en cada uno de los programas, pero hacerlo desde el confinamiento, hacerlo desde la casa. Y ahí inmediatamente lo primero que surgió fue que nadie estaba preparado desde el punto de vista generacional, no estábamos preparados para desarrollar un trabajo de esta modalidad. Por lo tanto, había un desconocimiento respecto de cómo poder desarrollar, ¿verdad?, el trabajo en términos de dar continuidad a la intervención que muchas veces tenían un componente reparatorio, un componente terapéutico. Por ejemplo, niños y adolescentes que estaban siendo atendidos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la intervención psicosocial, por ciertas vulneraciones graves a sus derechos, ¿ya? Y esos procesos terapéuticos se interrumpieron. Niños y adolescentes que estaban incorporados en programas, ¿cierto?, por consumo problemático de alcohol y drogas, que también la orientación técnica desde el programa era hacia el trabajo terapéutico y entendiendo que lo terapéutico, ¿verdad?, siempre lo teníamos concebido desde lo presencial. Eso sin duda, que fue un primer desconocimiento que nos entregó la pandemia. La experiencia que teníamos por lo menos nosotros desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista personal, más cercano fue lo que nos ocurrió en el terremoto, que acá en la región de Biobío y Ñuble fue también un episodio bastante traumático y que también originó, ¿verdad?, una interrupción de las situaciones laborales. Sin embargo, en aquella oportunidad podíamos desplazarnos hacia los territorios, por lo tanto se pudo continuar con las atenciones, con el trabajo, con los procesos de intervención a nivel individual, familiar y también sociocomunitario. Sin embargo, en esta oportunidad no fue posible aquello. Entonces, en la medida que fuimos avanzando durante la pandemia, nos empezamos se empezó a evidenciar, ¿verdad?, que lo primero que había que hacer era monitorear el estado de salud asociado al COVID, ¿cierto? Era lo primero que había que hacer desde el punto de vista de, ¿cierto?, de la familia y de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en la medida que fueron pasando las semanas, ¿verdad?, y las ciudades iban ingresando a cuarentena, iban ingresando a confinamiento, lo que fue ocurriendo es que las situaciones de crisis, ¿verdad?, y todo lo que se conoce como conductas bastante en situación de crisis al interior del hogar, se fueron incrementando, pero de manera exponencial. Y tuvimos necesariamente que hacernos cargo, ¿verdad?, desde el trabajo remoto, desde el trabajo a la distancia, con una serie de estrategias metodológicas para poder hacer frente a esta situación de crisis. Y situaciones de crisis complejas a nivel de
niños y adolescentes, ¿verdad?, que interrumpieron muchas veces los tratamientos, no solamente terapéuticos, sino que también los tratamientos farmacológicos. Por lo tanto, inmediatamente se produjo ahí una situación bastante compleja que hubo que atender. También se vio bastante que aumentó, ¿verdad?, la suicidabilidad. Es decir, el riesgo suicida, los intentos de suicida aumentaron de manera considerable. Según nuestro registro que tenemos, aumentó cerca de un 20% durante el primer tiempo de la pandemia. Y en términos de salud mental, ¿verdad?, los problemas de ansiedad, problemas de angustia, a eso agregar que nos tocó también de manera muy cercana tener que acompañar a muchos niños y adolescentes que perdieron a una persona cercana, incluso a sus cuidadores, ¿verdad?, producto del COVID. Por lo tanto, también hubo que hacer todo un trabajo de acompañamiento, ¿verdad?, pero desde la distancia. Sin embargo, existía la posibilidad de tener autorización para poder desplazarse a los territorios cuando la situación lo ameritaba. Entonces, todo este impacto que en algún momento se dio vino a cambiar toda la modalidad, ¿verdad?, de intervención individual, familiar y sociocomunitaria que se estaba desarrollando en cada uno de los programas, en los programas de vinculación familiar, en los programas de consumo problemático de alcohol y droga, en los programas, ¿cierto?, de reparación para niños que han sido víctimas de maltrato, en los programas que atienden a adolescentes, ¿cierto?, y ofensores sexuales, no solamente la víctima, sino que también el ofensor, y también la línea de programas de justicia juvenil, ¿verdad?, los jóvenes que se encuentran cumpliendo una sanción, pero en el medio libre, y que también están incorporados dentro de todos estos dispositivos. Hubo entonces que atender situaciones bien complejas, y la atención en crisis era una situación diaria de 2, 3, 4, hasta 5 situaciones que había que estar revisando y había que estar viendo cómo se podían resolver. Y en la medida que fuimos avanzando en la pandemia, nos encontramos con otra realidad, ¿cierto?, que nosotros la conocíamos, porque habitualmente las instituciones que trabajamos en esta línea sabemos que las personas, ¿cierto?, y los grupos familiares que llegan al Servicio Nacional de Menores son las familias más vulnerables. Eso es una realidad en Chile, ¿ya? Y sabíamos que la situación familiar, la situación socioeconómica era compleja, pero la pandemia vino a agudizar eso aún más. ¿Ah? Por lo tanto, lo que hubo que desarrollar un dispositivo de acompañamiento para las familias que les permitiera, ¿cierto?, tener primero la documentación, porque habían algunas postulaciones que se podían hacer, ¿cierto?, respecto a todos los apoyos que había en términos del gobierno, pero había que tener una serie de documentación inicial, el trámite se transformó bastante engorroso, por lo tanto se tuvo que desarrollar una unidad dentro del equipo técnico, ¿cierto?, para poder acompañar a todas las familias que tenían que rápidamente activar todas estas situaciones que pudieran de alguna u otra manera apoyar a subsanar, ¿cierto?, la debilidad económica que estaban en aquel momento vivenciando. Entonces, en la medida que fuimos avanzando en la pandemia, nos dimos cuenta entonces de todo esto. Sin embargo, también empezamos a evidenciar otro elemento, que las personas, ¿verdad?, los profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, técnicos en trabajo social, terapeutas ocupacionales, técnicos en rehabilitación de droga, estaban trabajando desde su casa. Y entonces recuerdo perfectamente que en el trabajo técnico con los equipos, yo les señalaba que el trabajo que estábamos haciendo en este momento no era teletrabajo, porque todos estaban viviendo, ¿verdad?, esta experiencia después de un mes, después de 60 días, no con la exigencia habitual de una rutina laboral, sino que, ¿cierto?, estaban con una carga laboral mayor a la que antes de la pandemia estaban vivenciando cada uno de ellos y ellas. Por lo tanto, yo hago un concepto que era que no estamos en teletrabajo, sino que estamos en triple trabajo. Entonces eso fue lo que se empezó a vivir desde el punto de vista de los profesionales que trabajan directamente en la atención de los niños y adolescentes. Por lo tanto, tuvimos que también incorporar un elemento, ¿verdad?, que era la salud mental, es decir, el monitoreo de la salud mental de los equipos, entendiendo que si los equipos, ¿verdad?, desde el punto de vista de la salud mental, desde el gasto profesional, estaban, ¿cierto?, estables, seguramente el trabajo que también tenían que desarrollar iba a ser de mejor calidad. Entonces ahí fuimos avanzando en términos de dar continuidad a la intervención. Sin embargo, siguió, ¿cierto?, y a la fecha continúa siendo un tema central las situaciones de crisis y la situación a nivel familiar.
Entonces, todavía estamos en un proceso de diagnóstico, todavía nosotros estamos, ¿cierto?, en una etapa donde estamos diagnosticando lo que está ocurriendo. El pronóstico seguramente no se ve muy alentador, porque el impacto que ha tenido, la pandemia en la población infantil, en la adolescencia y también en la juventud, todavía, yo creo que va a ser otra ola, cuando después entremos a la segunda ola de la pandemia, vamos a entrar a la gran ola, que es la ola de la salud mental. Ahí seguramente, ¿verdad?, el impacto en términos de salud mental que se va a observar en términos conductuales va a ser seguramente bastante significativo. Y si no ponemos el foco desde ahora, entendiendo que tendríamos que empezar a desarrollar dispositivos, ¿cierto?, o aumentar el gasto público en salud mental en esta, ¿cierto?, población, también en la población adulta, porque, ¿verdad?, de no mediar, ¿cierto?, una visión que apunte a aquello, seguramente vamos a tener en el futuro situaciones bien complejas, como la que hemos tenido. Cuando yo les planteé el escenario anterior, ¿cierto?, de todos los niños y adolescentes que ingresan a los programas que ejecuta la política pública de infancia a través del Ministerio de Desarrollo Social y también del Servicio Nacional de Menores, el Ministerio de Justicia, seguramente eso se va a ver aumentado de no mediar un trabajo oportuno en términos de, donde yo pongo el foco en términos de la salud mental. Y de ahí, ¿cierto?, hay una situación que se evidencia en la realidad. Nos encontramos hoy en día, como bien decía Mónica, con una brecha digital significativa. Hay localidades en donde, ¿cierto?, los niños, ¿verdad?, no han tenido la posibilidad de tener ninguna conexión, no han tenido la posibilidad de tener ningún acercamiento al establecimiento educacional, donde una vez al mes, ¿cierto?, existe un profesor que se traslada al domicilio a entregarle el material impreso, pero eso inmediatamente se transforma, ¿verdad?, en una desventaja respecto de otros niños que están teniendo clases por plataforma, por dispositivo, y eso da cuenta de que las familias que estaban incorporadas, ¿verdad?, en estos programas no tienen la posibilidad de ninguna conexión. Nosotros, antes de partir con toda esta modalidad, cuando teníamos que trabajar desde el domicilio, ¿verdad?, en la modalidad a distancia, lo primero que tuvimos que ver es cómo están las familias y los niños para poder recibir una señal, por ejemplo, como la que estamos teniendo ahora a través de Zoom. No había ninguna posibilidad, los datos fueron gráficos, que Mónica lo comentaba antes. El 88% de las familias más vulnerables no tenían red de teléfono fijo, plan de celular, banda ancha, webcam para poder tener una videollamada. No había ninguna posibilidad. No había un espacio de privacidad dentro del hogar, porque el hacinamiento, ¿verdad?, jugaba en contra, para poder tener un trabajo personal con la familia o con el niño. Eso inmediatamente se transformó en un obstáculo. Por lo tanto, lo que hubo que hacer es que hubo que modificar el trabajo, y el trabajo desde el punto de vista de los profesionales no tuvo que ser desde el punto de vista de la intervención presencial, ni tampoco de la videollamada, ni de las plataformas como las que nosotros estamos utilizando, sino que el contacto universal y que todos podían tener era el contacto telefónico. Por lo tanto, tuvimos que desarrollar estrategias para transformar el contacto telefónico en un trabajo de intervención, pero con sentido, que se hiciera cargo de las situaciones de crisis, que se hiciera cargo, ¿verdad?, de ir monitoreando las situaciones judiciales, de ir monitoreando que los niños no estuvieran expuestos a situación de vulneraciones, ¿verdad?, porque la violencia familiar aumentó, ¿verdad?, el consumo de alcohol aumentó, hubo una disminución de los ingresos de la familia, por lo tanto las familias estaban preocupadas y están preocupadas básicamente de tener las necesidades básicas cubiertas, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que la familia centre, ¿cierto?, su objetivo en mejorar las relaciones familiares, mejorar la comunicación. Eso era poco probable y es poco probable todavía de poder desarrollar. A eso agregar, ¿cierto?, la ruptura del vínculo escolar, que muchos niños, ¿verdad?, muchos niños, niñas y adolescentes, el sistema escolar se transforma y se transformaba en el gran factor protector, porque lo sacaba muchas veces de este ambiente de vulnerabilidad
y en esta escuela, en este colegio, encontraba, ¿verdad?, un sentido de pertenencia con su grupo de pares, encontraba un reconocimiento personal en términos de sus competencias con los profesores, encontraba una preocupación que muchas veces no tenía, ¿verdad?, en su contexto habitual, en el espacio educativo. Sin embargo, eso se rompió de manera abrupta y ese impacto todavía no está pronosticado en términos de, ¿cierto?, cuán negativo va a ser en los aspectos relacionados a la salud mental. Se pueden generar hipótesis, ¿verdad?, que seguramente los trastornos disruptivos, del control de los impulsos y la conducta van a aumentar, ¿ya? Datos dan cuenta que ha aumentado considerablemente, ¿verdad?, los trastornos del neurodesarrollo, todo lo que tiene que ver con los trastornos de la comunicación, todo lo que tiene que ver con los trastornos por déficit de atención, ¿cierto?, los trastornos del espectro autista. También ha habido un aumento significativo en términos de diagnóstico, ¿ya?, en salud. A eso agregar entonces que los dispositivos de salud mental también se interrumpieron. Entonces, muchas veces, cuidadores, papás, mamás, que estaban teniendo un tratamiento en salud mental porque presentaban, ¿verdad?, alguna situación personal que ameritaba un trabajo constante en términos de atención psicológica y también, ¿verdad?, esquemas farmacológicos, eso también se vio interrumpido. Por lo tanto, las personas dejaron de ir al consultorio, dejaron de ir a los establecimientos de salud mental especializados, dejaron, ¿verdad?, de ir a retirar los medicamentos y inmediatamente entonces lo que se está produciendo es que estamos también evidenciando, ¿cierto?, un aumento de situaciones en términos de salud mental de los adultos y los cuidadores de los niños, niñas y adolescentes. Un grupo no menor, ¿cierto?, que lamentablemente de niños que perdieron, ¿cierto?, a sus cuidadores. En algunos casos nos tocó a nosotros, ¿verdad?, ver la situación de algunos niños en otra región en donde su mamá, ¿verdad?, y después una abuela paterna también falleció producto del COVID. Aumentó la situación, ¿cierto?, de permanencia en la calle, en la situación de calle, que también trajo como consecuencia un aumento en la incorporación de niños y adolescentes en explotación sexual. ¿Qué pasó? Piensen ustedes que todavía, en este momento, los adolescentes que están privados de libertad todavía no tienen la posibilidad de tener visitas con sus referentes significativos. Se implementó la modalidad de videollamada. Sin embargo, la videollamada era para el adolescente privado de libertad que tenía una conducta, ¿cierto?, que ameritaba el tener la posibilidad de tener un contacto en la modalidad Zoom u otra con sus cuidadores o con su familia significativa. Por lo tanto, todos estos elementos no tenemos todavía claridad respecto a cuándo vamos a tener esta gran ola de la salud mental, ¿cierto?, que va a ser, en mi opinión personal, ¿cierto?, una ola que nos va a afectar en términos de salud mental de manera transgeneracional, es decir, en todas las etapas del desarrollo, no solamente en la infancia, en la adolescencia, también seguramente en la adultez y sin duda, ¿cierto?, que en las personas mayores. Y un número importante de niños migrantes. Nos encontramos también que están incorporando, ¿cierto?, están siendo derivados desde el Tribunal de la Familia, niños migrantes, y que también ahí, ¿cierto?, hay que incorporar todo un elemento de interculturalidad para poder desarrollar el trabajo a nivel individual, familiar o sociocomunitario, como es lo que se espera. Entonces, todo esto que yo les describo configuraría, ¿cierto?, el paso de niños, niñas y adolescentes de riesgo a niños y adolescentes en emergencia. Sin embargo, también el otro grupo de la población es que pasa de niños, niñas y adolescentes en situación, entre comillas, de normalidad, ¿cierto?, entendiendo que la normalidad no existe desde el punto de vista más psicopatológico, a, ¿cierto?, niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. Y ahí, ejemplo, ¿cierto?, durante este periodo se ha visto un aumento considerable
¿verdad?, en el uso de dispositivos y de pantallas. Eso ya en el grupo de la población que tiene acceso, es decir, ¿verdad?, si no me equivoco, anoté el dato, 43,1% de brecha digital, es decir, tenemos seguramente un 57% que sí tiene acceso, ¿verdad? Ese 57% que tiene acceso, seguramente hay niños y adolescentes que están haciendo uso de manera constante, permanente, y el uso del dispositivo, el uso de la pantalla, se está transformando en una conducta adictiva. Por lo tanto, se están instaurando, ¿cierto?, patrones de comportamiento deficientes sobre el uso de los videojuegos, de las pantallas, y eso en algún momento puede, ¿cierto?, gatillar una adicción. ¿Cuándo se va a ver eso? En el futuro. Pronóstico, seguramente un número importante de niños y adolescentes con patrones adictivos, ¿verdad?, en términos de los dispositivos móviles, en términos de los videojuegos. Por lo tanto, ahí también no ha habido estrategias, ¿cierto?, para romper ese patrón, ¿cierto?, de comportamiento deficitario en términos de la utilización de los dispositivos móviles. ¿Impacta dónde? En la salud mental. En términos de también un grupo importante de adolescentes que han permanecido gran parte del tiempo aislados, han permanecido gran parte del tiempo solamente en su casa. Ahí se están evidenciando en este momento muchos, ¿verdad?, trastornos a nivel de la ansiedad, fobia social, agorafobias, ¿verdad?, trastornos de ansiedad generalizados. Los adolescentes no pueden ir al supermercado porque van al supermercado e inmediatamente le comienza, ¿verdad?, empiezan a vivir una experiencia de agobio y un trastorno de ansiedad en términos de la sintomatología. Y ahí también entonces ha habido un aumento considerable de consulta en términos psiquiátricos, en términos de psicólogos para atender a esta población de adolescentes. Ahí en donde volvemos a la brecha en términos de salud mental, ¿verdad? Un grupo de la población tiene acceso, médicos psiquiatras, tiene acceso a psicólogos, especialistas en trabajo terapéutico, pero tenemos un número importante, ¿cierto?, de los niños y adolescentes que no tienen acceso. No tienen acceso al médico psiquiatra y no tienen acceso a una atención oportuna en términos de salud mental. Hacia allá entonces es donde viene el desafío, ¿verdad?, a corto plazo, que tiene que ver con hacernos cargo de lo que viene y cómo este impacto de la salud mental todavía es difícil de poder cuantificar, es difícil de poder evidenciar, pero sí se puede diagnosticar de acuerdo se puede pronosticar de acuerdo al diagnóstico que estamos desarrollando en términos de la adolescencia y la infancia. Hasta ahí es lo que tenía preparado. En realidad podemos conversar de otros aspectos relacionados con el impacto de la pandemia. Muchas gracias, Cristian. Invitamos a Mónica a eso también, que pueda abrir su pantalla, su micrófono, y podamos en el fondo también compartir algunas reflexiones y preguntas que nos han llegado de quienes han seguido la señal online de la radio de la universidad. Por ejemplo, Mónica dice: ¿cómo afecta la ausencia de una política de infancia en la tercerización por parte del Estado de los servicios para la infancia vulnerada? Bueno, la verdad es que en mi opinión yo estoy de acuerdo en un modelo mixto, es decir, que no solo sea Estado, no solo sea privado quien desarrolle las políticas públicas. Efectivamente estoy de acuerdo con una complementariedad en la implementación de las políticas públicas. Creo que el principal problema es la falta de diseño y de monitoreo de la calidad y el financiamiento. Y eso es lo que realmente la principal crítica, por ejemplo, que se le hace a la reforma del Sename, tiene que ver con que no se hizo una reforma al modelo de financiamiento. No es necesariamente a que existan los colaboradores o las llamadas OCAs, sino que más bien no se tocó uno de los problemas medulares y que tiene que ver con el modelo de financiamiento que no garantiza la misma calidad en la generación de los servicios si lo administra el Estado de manera directa o el servicio lo administra un privado. Por tanto, los niños, niñas y adolescentes que acceden a estos servicios no reciben finalmente el mismo
el mismo servicio y no está garantizado el mismo piso de calidad y por tanto de satisfacción de sus derechos a propósito de estas diferencias del modelo de financiamiento, de la falta de monitoreo o de acuerdo en términos de diseño. Entonces, ese yo creo que es el principal problema, más que la tercerización propiamente tal. Bien, gracias, Mónica. Cristian, a ti que te corresponde un poco también trabajar en la dirección y ver algunos asuntos administrativos en tu ámbito, ¿crees necesario subir la subvención actual cercana a los 700.000 pesos por niño para mejorar la intervención? 700.000 por niño, no sé quién dio ese dato, 700.000 pesos mensuales, es mucho, ¿no? Esa no es la subvención actual. Bueno, hay voces disidentes también respecto de la subvención. El aumentar los recursos no te garantiza una mayor intervención de calidad, eso está claro, ¿ah? El aumentar recursos, el duplicar, triplicar la subvención actual no te garantiza una atención de calidad. La atención de calidad está dada por las personas, ¿ah? Está dada por las personas, está dada, como decía Mónica, por los mecanismos de control, por los mecanismos de supervisión, y no por los mecanismos de fiscalización, ¿ya? La fiscalización, en términos del trabajo con infancia, no es el fin. Cuando tú fiscalizas a una empresa que tenga rentabilidad, tú fiscalizas, ¿cierto?, que los recursos se inviertan. Acá, esto es inversión social, entonces acá no tiene que haber una fiscalización, tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber una evaluación constante y permanente, pero también esa evaluación constante y permanente tiene que tener resultados. Si la evaluación da cuenta que no se están cumpliendo los objetivos, ese programa se tiene que cerrar. Esa institución que ejecuta, ¿cierto?, ese programa tiene que también realizar sus procedimientos de control interno, sus procedimientos de evaluación internos. Por lo tanto, no hay una relación directa, entre aumento de la subvención con aumento de calidad en la atención. Si pudiera haber, ¿cierto?, un aumento, sería bienvenido, pero tiene que ir acompañado de los otros elementos que yo estoy mencionando. Bien, antes de pasar a la siguiente pregunta, hacer una pequeña reflexión en torno a algo que comentaba Mónica y que tiene relación también con la figura de la familia, ¿no? Cómo aún tenemos conductas absolutamente arraigadas, como el niño no como un sujeto individual y como un sujeto de derecho. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido experiencia en algún supermercado o en un contexto externo cuando vemos que un niño es violentado por alguno de sus cuidadores y uno interviene en esa acción y generalmente los cuidadores, que mayoritariamente son padres, te dicen el niño es mío y yo hago con él lo que quiero. Por lo tanto, la verdad que en políticas públicas a lo mejor se debería avanzar en acciones más concretas, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Debería haber, por ejemplo, en las políticas públicas una posición más evidente en relación a eso, a la supervisión que debe haber en torno a la familia, en cómo generamos instancias también de que la familia, ir formando también los contextos familiares en que el niño no es de propiedad de los adultos, sino que es un sujeto individual y un sujeto de derecho, por lo tanto? No sé qué opinión Mónica o Cristian tienen en relación a eso. Sí, mira, bueno, hay un pendiente que el comité lo ha hecho ver y que efectivamente a nivel legislativo nosotros debiéramos contar con una norma que prohíba la violencia contra los niños y adolescentes. Y esa norma nosotros no la tenemos. Y es una norma que falta. Y también por eso yo lo mencionaba que a nivel constitucional uno podría dar estas discusiones y podría de alguna manera resguardar también como esta nueva Carta Fundamental, establecer ahí también cuál va a ser la relación que tienen que tener los actores y los adultos con los niños y adolescentes a partir de la nueva Carta Fundamental y establecer en esa nueva Constitución la prohibición total de la violencia en todas sus formas contra la niñez y adolescencia, pero nos falta legislación. Un avance fue el que se realizó en el gobierno anterior, que era una ley que efectivamente penaliza
para cuidadores de niñas, personas que tenían a su cargo, no sé si recuerdan, no recuerdo lamentablemente ahora el número de la ley, pero es una ley que también incluía, por ejemplo, cuidadores de adultos mayores, no era específica solamente para los niños, eso era un avance, pero nos falta una norma más bien general, que es un pendiente también que ha sido manifestado en reiteradas ocasiones al Estado de Chile. Así que yo creo que podría quedar establecido en la convención y eso sería lo ideal. Gracias, Mónica. Cristian, retomando lo anterior, el trabajo, nos pregunta otro auditor y participante de la verdad de esta actividad, ¿el trabajo con la infancia debiese seguir externalizado en los organismos colaboradores o es el propio Estado quien debe abordar la situación por medio del trabajo de funcionarios públicos, quienes al estar sujetos al estatuto administrativo tienen responsabilidad administrativa y legal sobre niños, niñas y adolescentes? Sí, buena la pregunta, porque también la pregunta invita a una reflexión. Personalmente, yo llevo trabajando en estos programas y en esta línea aproximadamente 20 años. He visto cómo ha transitado toda esta situación del Sename, ¿cierto? Que dicho sea de paso, Sename se creó en Chile en el 79, si no me equivoco. No es una institución nueva. Y cómo ha ido, ¿cierto? En el 2000 hubo una gran reforma al Sename, ¿ah? Y ahí se establecen las dos líneas un poco más claras, protección, ¿verdad? Y justicia juvenil, y ahí han habido una serie de normativas, ley de subvenciones, y ha estado esta modalidad de que algunos programas son ejecutados directamente por el Servicio Nacional de Menores, ¿verdad? Y otros a través de instituciones colaboradoras, que son habitualmente los programas ambulatorios y un número importante de residencias, ¿verdad? Son los que ejecutan en términos de instituciones colaboradoras. Yo personalmente creo que ni lo 100% Estado ni lo 100% privado es como lo óptimo. Debiera haber una modalidad mixta, como decía Mónica, ¿verdad?, que permita ir viendo, porque hay personas, hay instituciones donde yo me incluyo, que me interesa poder continuar desarrollando, donde es interesante que nos puedan dar el espacio no solamente de ejecutar, sino que también de crear modelos, de crear y de aportar a la política pública y de tener injerencia en términos de los modelos de intervención, en la medida que estos modelos de intervención también, ¿cierto?, dan cuenta de avances significativos y que la evidencia da cuenta también de que son replicables y aplicables. Eso es una realidad. Entonces, yo creo que ese espacio es importante, y si muchas veces ese espacio tiene que estar en lo privado, no veo una situación negativa que así sea. Por lo tanto, yo también personalmente me inclinaría porque continuar en esta modalidad mixta de la asignación de los recursos, que es lo que se denomina como la tercerización. Cristian, muchas gracias. Perdón, Mónica. Sí, quería comentar sobre eso, que a propósito de la discusión de la ley de garantía, creo que ha faltado discusión respecto al tema del rol de la sociedad civil dentro de la instalación del sistema. Y de acuerdo a lo que plantea Cristian, efectivamente, yo soy de la idea de que tiene que haber complementariedad, pero en ningún caso uno puede pensar de que se ejecuta un privado o un organismo de la sociedad civil, eso deslinda de responsabilidad al Estado. El Estado es el principal garante de los derechos de los niños y adolescentes, y así está establecido en la Convención. Por tanto, él es el responsable de entregar los recursos, diseñar las políticas públicas, monitorear de que esto se cumpla adecuadamente, de supervigilar. Por eso también está la institucionalidad de la Defensoría de la Niñez. Por eso es tan importante la ley de garantía, porque ahí establece los límites y responsabilidades de cada uno de los actores, incluyendo la sociedad civil. Pero es un error, creo yo, de concepción primaria desde un enfoque derecho, plantear que la ejecución o la implementación de un programa por parte de un colaborador de la sociedad civil significa que esto deslinda responsabilidades al Estado. Por ningún motivo eso tiene que ser así. Más bien lo que hay que avanzar es el mecanismo precisamente por eso hablamos del modelo de financiamiento, por ejemplo, desarrollar modelos basados en evidencia para que no importa dónde esté ese niño o esa niña, acceda al mismo servicio y a la misma garantía y tenga los mismos mecanismos de exigibilidad, independiente de quién administra. Pero finalmente, vaya para la suma, el Estado es el principal garante y responsable de que esa política pública se implementa adecuadamente y de la garantía efectiva de sus derechos.
Entonces eso me gustaría como agregarlo. Gracias, Mónica. Abrimos también el diálogo con nuestros jefes de carrera. Rodrigo, no sé si tú Sí, quieres hacer alguna gracias. intervención, ¿sí? Muy bien. Gracias, Mabel. Bueno, primero agradecer la tremenda intervención de Cristian y Mónica respecto a un tema que sin duda sigue siendo de mucho interés y va a ser de mucho interés durante mucho tiempo. Yo me sumo a las palabras de Mónica respecto a que esta es una situación que tiene que estar en un diálogo constituyente, y me quiero colgar de eso y también leyendo algunos de los comentarios de la página de la universidad sobre algún comentario sobre la politización de este tema. La verdad es que estamos hablando de políticas públicas, y cuando hablamos de políticas públicas es imposible no politizar un tema. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y también concuerdo con Mónica, en que este es un tema de Estado, esto no es un tema estatal, ¿ya? Es el Estado el garante de los derechos de los niños, independiente del gobierno de turno. Y eso es algo que se debiese considerar, porque nos damos cuenta que cuando hacemos un resumen de la política en relación a los niños, las niñas y los adolescentes, decimos en el gobierno de tal esto, en el gobierno de tal esto, pero esto es un tema de Estado, es un tema que tiene que estar asegurado por Constitución. Y en ese sentido, creo que siempre estamos llegando tarde. ¿Ya? Tú bien lo planteabas, Mónica, algo también esbozada, Cristian, respecto de, y no solamente en temas de infancia, uno lo puede ver en cualquier otro tema, todas estas leyes con nombres que tenemos son producto de el llegar tarde a situaciones que el Estado debió haber previsto, ¿ya? Y esas situaciones resultan complejas. A mí me parece que es muy importante abordar esta situación desde una visión como una política estatal, tratar de salir un poco de la visión adultocéntrica que también planteaban, y no solamente en situaciones de derechos de infancia. Ya, lo vemos en muchas situaciones, probablemente los que nos toca en la consulta particular a veces atender pacientes. Un ejemplo muy corto, tú ves las dinámicas que se dan entre padres y hijos, y una vez se le pregunta al papá o a la mamá en la consulta, ¿y usted le preguntó al niño qué quiere hacer? Y no le preguntan. ¿Ya? Y a veces te dicen, ¿por qué mi intervención no tiene resultados? ¿Por qué no funciona? Bueno, y le preguntaron al niño qué es lo que él quería. Eso es tan importante, considerándolo a él como un sujeto de derecho y para poder garantizar su situación. Solamente era eso un poco mi reflexión, colgándome de la intervención que leí por ahí en el chat sobre la politización, que es imposible no politizar un tema que es una política pública, y es deber del Estado garantizar esa política. ¿Ya? Solo eso, vamos a ver. Gracias, Rodrigo. Paula, Pablo, no sé si ustedes quieren compartirnos alguna reflexión, alguna consulta, Cristian o a Mónica. Más que todo, agradecerle tanto a Mónica y a Cristian por su participación, ¿cierto? Y darnos esta cátedra maravillosa, que es bastante interesante la temática, ¿ya? Y la cual es bastante atingente hoy en día con todo lo que ha pasado, ¿cierto? Con las políticas públicas, especial con nuestros niños, que ahí estamos débil aún y se pueden mejorar muchas cosas, ¿ya? Así que agradecerles su tiempo, su disposición, y también el lenguaje, que fue bastante amigable para entenderlo, y eso de verdad se agradece bastante. Gracias. Y por mi parte, bueno, a sumarme obviamente a los agradecimientos y los conceptos que nos quedan dando vuelta, ¿verdad? Este cambio, este paso de niños, niñas y adolescentes en riesgo a niños, niñas y adolescentes en emergencia. O sea, requerimos, ¿verdad?, tener otra mirada, ¿no? Es otro el foco, y tal como se ha mencionado, esto se debe lograr a través de nuestra Constitución, ¿verdad?, que quede establecido más allá del gobierno de turno. Me sumo a las palabras. Lo otro que me queda muy resonando, esta cultura adultocéntrica, ¿verdad? O sea, ¿hasta cuándo vemos el mundo solamente desde nuestro prisma y nos olvidamos de las verdaderas necesidades de nuestra infancia, ¿ya? Y nuestra adolescencia? Me acuerdo hace muchos años, tampoco no recuerdo cuándo, pero se disminuyeron los fondos para adolescencia porque veían que era más rentable intervenir en infancia, y dejamos a nuestros jóvenes prácticamente abandonados, si es que con algún concierto por ahí, qué sé yo, se hacía más bien actividades recreativas. Así que veo también ahí un tremendo desafío, sobre todo por el paso que ha dado nuestra adolescencia chilena. Tenemos adolescentes
mucho más conscientes, mucho más comprometidos con el avance de su país, y bueno, y los que están en esta situación, ¿verdad?, de emergencia ahora, creo que tienen muchísimo que aportarnos, tienen muchísimos motivos para ser escuchados, y espero que eso lo podamos visualizar a través de los cambios que se nos vienen prontamente. Agradecerles a Mónica, ¿verdad?, a Cristian, y reiterar el saludo afectuoso a todos nuestros colegas, psicólogos, psicólogas, y por supuesto a nuestros estudiantes, colegas en formación. Eso por mi parte, gracias. Muchas gracias, Paula. Mónica, Cristian, para ir cerrando, si, en una palabra, si tuvieran que soñar un país para los niños, si pudiéramos en una palabra soñar. Es difícil, me gustaría como en tres. Yo creo que el proceso que se viene constituyente nos tiene que permitir, en términos de la infancia, renovar, nos tiene que hacer reconstruir lo que hemos hecho y repensar lo que hemos hecho. Yo creo que hacia allá tenemos que ir en términos de la infancia y adolescencia. No solamente la infancia y adolescencia vulnerada, sino que, cierto, de manera transversal, que abarque a cualquier, cierto, espectro en términos de vulnerabilidad, con o sin vulnerabilidad, como se conoce. Eso. Gracias, Cristian. Mónica. Yo creo que lo que mejor resume es el eslogan que han utilizado en otros países, que es todos los derechos para todos los niños y niñas. Yo creo que eso es un buen resumen de lo que uno debiera aspirar como país. Y el tema de participación, por cierto, que es central, también en el sentido que señala Paula, el poder reconocer las diversidades de niñeces. Nosotros hablamos también de no quedarnos solamente en los niños, hablamos de niñeces y adolescencias y juventudes, porque ir reconociendo a través de la investigación, por eso la academia es tan importante, el trabajo que ustedes desarrollan es muy esencial para poder ir abriendo cajitas, ¿no es cierto?, de la realidad, desmenuzando los datos. Eso es esencial porque dentro de un dato hay otros datos que hay que desmenuzar para poder comprender la realidad en su profundidad. Y eso es lo que todavía nos falta para poder desarrollar mejores políticas públicas y avanzar. Y eso es sustancial para la nueva Constitución, poder conocer bien nuestro país, desde la perspectiva de la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes. Por eso la participación es central. Disculpa, Mabel, que no pude hacerlo en una palabra. No. Pero es que no importa, las últimas intervenciones fueron muy provocadoras, entonces no pude. Sí, así que la verdad que hemos recogido también el espíritu y por eso que quisimos también dar un espacio. Este fue también un llamado de urgencia a quienes también están en este proceso formativo. Los niños tienen que estar ciertamente al centro del quehacer. La preocupación debe estar también puesta ahí. Si hacemos este pacto como sociedad, la verdad, seguramente vamos a poder recoger algunos frutos en un par de décadas más, con niños que están llamados a la vocación de ser felices, pero de ser tremendamente respetados y puestos también en un contexto social que evidencia la importancia también de ellos. Así que, Mónica, una vez más, y Cristian, les agradecemos habernos acompañado en un día como hoy, donde estamos de fiesta, quienes hemos abrazado esta profesión, y ciertamente que hacemos un compromiso constante con la formación y de motivar, Mónica, también estas instancias en el contexto de la academia para ir generando aportes también al desarrollo de estas políticas públicas. Así que a todos nuestros estudiantes y docentes que nos están escuchando por la señal online de la Radio Universidad de la República, esperamos verles pronto y poder tener también otro tipo de instancias donde nos podamos reunir a reflexionar y a dialogar. Muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias, Mónica. Gracias, Cristian. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches.